Las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a analizarlas ahorita. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Juan Carlos Baker, él es ex subsecretario de Comercio Exterior. Gracias por estar por acá. Al Juan contrario. Carlos, qué gusto tenerte Gracias, por acá. buenas noches. Hasta que se nos hizo, habíamos hablado por teléfono un par de veces, Así es. pero no se nos había hecho que estuvieras en No, esta yo mesa. encantado. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre me han recibido muy bien aquí en el Financiero Bloomberg. Es parte de mi casa también y encantado de estar acá. Qué gusto tenerte, Juan Carlos. Y está Eric Martin, también lo conocen, es corresponsal de Bloomberg News en México. Gracias, mi querido Eric, por estar por acá. ¿Cómo estás? Bien, Rizo, muchas gracias. Gracias por estar por acá. A ver, me interesan mucho estas dos voces porque justamente son personas que lo han seguido desde el minuto uno, el tratado. Han estado en momentos en los que han estado a punto de dar la noticia de que esto se cancela. Estuvimos en esos momentos, el de decir, no hay forma de que salga el tratado, no va a pasar. Hemos estado en las declaraciones de expertos diciendo, bueno, pero no importa tanto el tratado, no es tan importante. Es muy importante, hay que celebrarlo. De verdad, hay una historia de casi 3 años, o me corregirás tú, Juan Carlos, tal vez un poco más, de este transitar del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Falta todavía Canadá, pero prácticamente ya es un hecho la consolidación del tratado. Cuéntanos un poco la historia de lo que pasamos en estos años. Mira, yo sería más de la idea, de la opinión, de que esto es lo que pasó hoy, bueno, cuando entre en vigor, por supuesto, pero el paso que se da hoy, de que se logre la ratificación en Estados Unidos, es monumental. No puedo minimizar la importancia de esto, incluso me atrevería a decir que el hecho de que en una circunstancia tan difícil a nivel internacional, México siga teniendo un nivel importante de viabilidad económica, se debe precisamente a esto. Y te explico por qué. Primero, la historia de todo esto viene pues en el momento en el que el presidente Trump se elige. Sí. En ese momento, algo que también mucha gente daba como imposible, y sin embargo sucedió, pues en ese momento, noviembre del 2016, se prenden las alarmas. Aquí parece que la gente, pues insisto, como tú mencionas, tal vez no lo recuerde, pero ahí están los indicadores. Ahí hay que recordar el dólar a 22 pesos, sí. Hay que recordar el riesgo país que se nos disparó, hay que recordar la inversión que no llegaba. O sea, sí, esto fue muy real. Sí. Después de eso, pues bueno, viene el momento de definir la estrategia de cómo va a enfrentar México este reto. Y ahí había 2 opciones. La primera, negarse completamente, o sea, decirle al presidente Trump, pues tú quieres renegociar, pero yo no, y pues vamos a ver qué sucede. O la opción de, que finalmente fue la estrategia que se tuvo, pues de tener una actitud de, primero, mucho pragmatismo. El Telecan, ahora Temec, pues ya tenía 24 años. Sí. Cuando se inició no había internet. Entonces, había muchas razones, sí, más allá de lo que Trump pudiera decir, por las cuales México tenía un interés en modernizar este acuerdo, ¿sí? Y bueno, pues a lo largo de estos 3 años, hay un momento muy documentado, un libro de Bob Woodward, en donde documenta que pues, la carta para sacar a Estados Unidos del Telecan estuvo en el escritorio del presidente Trump. Y ahí llegó el que era entonces consejero económico, Gary Cohn, literalmente a retirarle la carta de enfrente suyo para que no la firmara. Así de cerca fue lo que lo estuvimos. Que pudo haber claro, sido. Sí. Entonces, digo, contextualizando, no hay que entrar en detalles de números económicos, que represente más de 1 billón, en español 1 trillón de comercio en inglés. No hay necesidad de entrar en todo eso. Simple y sencillamente considerar el contexto de cómo sucedió todo esto, lo que México tuvo que navegar. Ahora China ya también firmó un acuerdo, Europa ya está cerca, pero en ese momento en que México lo hizo, nadie sabía cómo leer a la Casa Blanca, nadie sabía cómo era sentarse a negociar con este equipo, sí, pues tan poco ortodoxo. Entonces, yo sí creo que esto, como inicié mi comentario, perdón que me he extendido, es importantísimo, es monumental lo que se logró. A ver, aquí siempre estuvo en primeras planas. Cuando se decía se cae, era primera plana del Financiero. Cuando había una declaración de Andrés Manuel, se mantenían. En Estados Unidos era otro panorama. No tenía, por supuesto, la importancia de tal vez estar todo el tiempo en la agenda nacional. Tú lo estuviste muy de cerca, tú sabes justamente el termómetro de esto. ¿Qué significa también para Estados Unidos? ¿Qué significa para Washington lo que se logró el día de hoy? Y si esto pone en alguna puntito extra al señor Trump rumbo a las elecciones, ¿qué dices, Eric? Sí,
es importantísimo, como comenta mi amigo Juan Carlos, del puro hecho de que todavía tiene este libre comercio en América del Norte. Fue en duda durante varios meses de este proceso. Habían preguntas de que si Trump en verdad quiso denunciar el tratado y salir de este acuerdo. Entonces, también para los productores agrícolas de Estados Unidos, para los granjeros, para su base del campo de los estados, se llama los estados rojos, sí, en que hay muchos republicanos y muchos granjeros, dependen mucho de esta industria. Fue algo de que tenemos muchos reportes de que el secretario de Agricultura fue al presidente Trump cuando quiso denunciarlo y dijo, presidente, estos son sus votantes, esta es su base que va a sufrir si sales y si denuncias a este acuerdo. Entonces, importantísimo para esa industria que también ha sufrido durante este proceso de lo que ha pasado con China, por ejemplo, en ese conflicto de comercio. Y había mucha duda para esas personas, también para la industria automotriz, tan importante para México, tanto que para Detroit y para Estados Unidos y para Canadá. Entonces, la gente se pierde a veces, yo creo, en el detalle, en la letra chica de algunas partes del acuerdo. Pero si piensas en dónde estábamos hace 2 años, Juan Carlos, en un nevado en Montreal. Y sufriendo y pensando, preguntándonos si íbamos a tener la continuación de esta relación. Y ya hoy en día para verlo logrado con 89 votos en el Senado de los Estados Unidos. Es impresionante lo que pasó durante ese proceso. ¿Qué decir, Juan Carlos, de las palabras que acabamos de escuchar, de este video publicado el día de hoy a través de sus redes sociales de Andrés Manuel López Obrador? ¿Te sorprende algo? ¿Qué subrayarías? No, sorprenderme no me sorprende. Yo creo que el presidente López Obrador pues entendió perfectamente desde el inicio la importancia de este tema, lo que podía implicar un resultado negativo y por supuesto en el periodo de transición incluso fue cuando todavía en transición, insisto, se incorpora Jesús Seade como representante del gobierno electo, ¿sí? Entonces, bueno, eso tuvo dos mensajes, la incorporación del doctor Jesús Seade tuvo 2 significados muy importantes. Primero, creo que Estados Unidos de alguna manera pensaba que la elección de México, y en ese entonces, pues bueno, ellos tenían bastante certeza de que iba a ganar el presidente López Obrador, pues pensaban que de alguna manera como que iba a dividir el equipo o iba a fracturar la postura o la estrategia de negociadora que México había tenido, ¿sí? Incluso si recordamos en la línea del tiempo, nosotros estamos en la negociación hasta finales del mes de mayo, que por ahí también hubo otro momento muy difícil cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el speaker Ryan, dice que si no se le envía el tratado para cierto día en mayo, no había manera de que se pudiera procesar. Las condiciones no estaban para poder cerrar el tratado, nos volamos la fecha y entonces no hay negociación durante prácticamente 5 o 6 semanas, porque viene todo el mes de junio y luego julio, que pasa con la elección, y retomamos a finales de julio, principios de agosto, ya con el doctor Seade a bordo del equipo. Entonces, bueno, todo esto viene, o mi comentario de colofón viene a que, pues bueno, desde ese momento creo que el presidente López Obrador sabía de la importancia de sacar esto adelante, que ahora lo celebre, pues bueno, creo que es algo que simplemente refleja una idea que yo tengo y que me parece oportuno mencionarla. El TEMEC se convirtió en un elemento que supo aglutinar las fuerzas políticas y los intereses para poder convertirlo en un proyecto de nación. Esto no es el TEMEC de Peña o el TEMEC de López Obrador, es un o el proyecto acuerdo de que nación. negoció Guajardo, o el que sacó adelante, en fin, quien ustedes digan. Esto se convirtió en un proyecto de México. Y eso es bien importante también tenerlo presente, más en un contexto donde a veces parece que apuntamos a nuestras diferencias. Este fue un proyecto que nos unió a todos. Sí, Eric. Al final, era una de las cartas, hay que decirlo, también para amagar muchos asuntos en donde quería presionar a Estados Unidos. Uno de ellos, el tema de la seguridad. Durante varias veces se puso la variable de la seguridad para condicionar el tratado. Hoy publicas en exclusiva el sentir, hay que decirlo, de Washington,
de lo que ha sucedido en el tema de seguridad en México. Lo que dicen es, ha sido insuficiente, abrazos no balazos. También el tema de seguridad con el tratado, vaya, se nivela, queda como una carretera paralela. ¿Cómo lo lees? Sí, hemos visto, por ejemplo, en mayo, en junio de este año, que el presidente Trump amenazó a México con los aranceles a cambio de que pusieron, por ejemplo, la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur. Y tuvimos como casi un par de semanas muy estresadas para el gobierno mexicano, preguntándose si iban a imponer los aranceles o no, a pesar del hecho de que todavía estaba en negociación el acuerdo. Lo que vemos hoy en día es que con algunas de las medidas, por ejemplo, la extradición, de que han extraditado más sospechosos en las últimas semanas, sospechosos. Estamos viendo más cooperación y se destacó eso en el comunicado que publicó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, lo que ha intentado hacer México es separar el tema de comercio del otro tema de migración, de seguridad, de esos temas. Entonces, vemos un esfuerzo para concentrarse en negociaciones paralelas, las dos negociaciones relevantes, pero separar los dos temas, porque cuando se mezcla es cuando los problemas y ese desafío de los homicidios, de todas esas balaceras, empieza a afectar el comercio y a la economía más. Decías, Juan Carlos, para ir cerrando esta conversación, que es un proyecto de nación y hay que verlo así. Yo creo que en la mayoría de las entrevistas durante estos 2 años y medio, muchos de los periodistas insistíamos en traducirle a los televidentes, a los radioescuchas, a los lectores, cómo impacta este tratado en sus vidas. ¿Por qué tendríamos que tener esa visión de proyecto de nación? ¿Por qué le interesa en este momento a los televidentes o por qué tendríamos que decir es un paso importante para México este tratado directamente en sus bolsillos? Bueno, hay 2 maneras que se pueden utilizar para responder a esta pregunta. La primera es porque un motor muy importante de la economía nacional son las exportaciones. Actualmente, si nosotros vemos la relación entre el PIB y las exportaciones de México, hay ocasiones en que el comercio exterior llega a representar hasta el 70-75% del PIB del país. Es decir, si no exportamos, va a haber menos empleos, va a haber menos actividad económica, va a haber menos derrama para otras cosas, es decir, alguien que no tiene trabajo porque su fábrica no exporta, pues tampoco se va a ir de vacaciones, a lo mejor no cambia el coche, a lo mejor tiene que mover a sus hijos a otra escuela o, en fin, no sé, atenderse de otra manera, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando México tiene esta relación tan cercana con Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación, pues ahí es en donde empiezas a ver la relación. Claro. No exportamos, entonces todas estas implicaciones económicas van a sucederse, que se van a traducir en una afectación para mi bolsillo y mi vida directamente, ¿no? El otro contexto, la otra pieza que podemos aquí insertar es que el país se puede ver con o sin tratado diferente. Es decir, con tratado, pues tú proyectas una imagen a nivel internacional de un país que cumple sus compromisos, que es un país que juega en las grandes ligas, que tiene esa visión hacia adelante. Que hay confianza con los vecinos. Hay confianza, mientras que un país sin tratado, pues te pone en una visión completamente diferente, ¿no? Así es como creo que podríamos conceptualizarlo para beneficio de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. El impacto es brutal. Para cerrar, Eric, ¿qué sigue? ¿Sigue Canadá? Sí, esperamos que el Parlamento de Canadá empiece el debate en el acuerdo tal vez al finales de este mes cuando regresan. Actualmente el primer ministro Justin Trudeau por primera vez tiene un gobierno minorista, es decir, que es parte de una coalición y tienen que negociar un poco allá. Pero yo pienso que también los inversionistas, cuando hablo con economistas, dicen que sí, es muy bueno que tenemos este acuerdo, pero todavía esperamos más señales de certidumbre desde presidencia y desde el gobierno mexicano para tener
el Estado de Derecho y el marco jurídico para tener la confianza para invertir. Porque una cosa es que los extranjeros vienen a invertir, otra cosa es los grandes nacionales, tal vez futuros exportadores que sienten la confianza para invertir en México. Pues de verdad agradezco su análisis porque, insisto, yo creo que son dos personas que estuvieron muy cercanas al acuerdo, lo siguieron el minuto a minuto, saben lo que significa este paso monumental. Juan Carlos, gracias de verdad por tu análisis. Un placer. Muchísimas A sus gracias. órdenes, ¿eh? Y Eric, también muchísimas gracias por tu trabajo periodístico. Te seguimos también.